Resolución aplicada de problemas con MATLAB. Pesos moleculares de proteínas, producto punto y ciclo for. Les recuerdo que este video pertenece a una lista de reproducción creada para resolver pequeños problemas de MATLAB que nos permitan entender el funcionamiento y el uso de las funciones más básicas. No son tutoriales de áreas específicas del conocimiento o técnicas avanzadas de programación, sino una guía con recomendaciones y consejos del correcto uso de MATLAB como herramienta de apoyo a la ciencia e ingeniería para usuarios principiantes. Los problemas corresponden al libro Soluciones de problemas de ingeniería con MATLAB y lo pueden encontrar en la descripción del video. Cada capítulo nos muestra una serie de funciones y lo relaciona con lo que el libro llama grandes desafíos de la ciencia e ingeniería. Este ejercicio pertenece al capítulo número 4, en donde brevemente se introduce información acerca del estudio del genoma humano y cómo la programación puede contribuir en este campo. Los científicos de esta rama estudian frecuentemente las proteínas y los aminoácidos que las componen. El peso molecular de esta proteína es uno de los datos de interés. Para ello es necesario calcular el peso individual de todos los aminoácidos de la proteína y sumarlos. Si bien este proceso puede llevarse a cabo manualmente, para grandes cadenas de miles de datos es necesario generar un proceso iterativo. El enunciado dice lo siguiente: la entrada de este problema es un archivo de datos que contiene el número y el tipo de molécula de aminoácidos en cada molécula de proteína. Suponga que el archivo de datos es generado por la instrucción del secuenciador de proteínas, como el que se encuentra en la imagen. Cada línea de archivo de datos corresponde a una proteína y cada línea contiene 20 enteros que corresponden a 20 aminoácidos en el orden alfabético que se muestra en la tabla 4.1. Cada entero indica cuántos de ese aminoácido en particular hay en la proteína. Por ejemplo, una línea que contiene los siguientes valores representaría la siguiente proteína. Por ejemplo, aquí está una variable que vemos que está 0, 0, 1, 0 y sus respectivos valores hasta llegar a 20. Esos corresponden a cuántas veces se repitió el aminoácido de la tabla 4.1 en esta secuencia de datos o en esta secuencia o en esta línea donde se escribe la proteína. Por ejemplo, el número 1, la, la proteína número 1 de nuestro ejemplo es LYS que corresponde al valor número 12. Entonces, en el espacio número 12 de esta variable debería estar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y se encuentra 1. Por ejemplo, el primer valor es 0 porque del aminoácido número 1 no hay ningún valor. Aquí tenemos 2 correspondiente al valor número 6 porque se repite dos veces GLU correspondiente al aminoácido número 6 y así para cada uno de los aminoácidos. Es decir, que todas las proteínas de este ejemplo tienen que tener 20 valores. Si no existe un aminoácido dentro de esa proteína, simplemente se escribirá 0. Y para el resto de datos se escribirá cuántas veces se repite esas referencias, que son solamente de 3 letras, dentro de esta línea de la proteína. Eso se entenderá más claro con el ejemplo. El libro siempre nos pide resolver en 5 pasos nuestro ejercicio. Por ejemplo, el planteamiento del problema: ¿cuál es el objetivo de este código? Calcular los pesos moleculares de un grupo de moléculas de proteínas. Lo siguiente es construir un pequeño diagrama con la descripción de las entradas y salidas que represente lo que está haciendo nuestro programa. Las entradas van a ser un archivo llamado protein.mat. Después estará nuestro programa o código que realizará el proceso y como salidas tendremos los pesos moleculares. Lo tercero es generar un pequeño ejemplo a mano para entender la lógica de nuestro proceso. Vamos a hacer lo siguiente. Suponga que la molécula de la proteína es la siguiente, la misma de nuestro ejemplo. Los pesos moleculares de los aminoácidos son los siguientes. Por ejemplo, LYS hay que buscarlo dentro de la tabla. LYS corresponde a 147. GLU lo buscamos, corresponde a 146. MET 149. ASP 132. SER 104 y GLU ya lo teníamos antes, 146 al final. Si sumamos todos estos valores nos da 825, que sería el peso molecular. Por lo tanto, el peso molecular de esta proteína corresponde a 825. El archivo de datos contendría la siguiente línea para esta proteína: 001, 02,
5 ceros, 1, 1, 0, 0, 1 y 4 ceros. Es decir, con esta lista de aminoácidos, ¿cuántas veces se repitió? Lo podremos ver más fácil de esta manera. Por ejemplo, 89, peso molecular 89 por 0, 0. 132 por 1, 132, 2 veces 146, más una vez 147, más una vez 149, más una vez 105 es igual a 825. Como vemos, no tenemos dentro de nuestra línea, por ejemplo, ninguna referencia de ARG, entonces eso corresponde a 0. Por lo tanto, el peso molecular de la proteína es la suma del producto del número de aminoácidos y los pesos correspondientes. Lo que hay que hacer es multiplicar cuántas veces se repite por su peso molecular, valor por valor, y sumar ese resultado. Lo siguiente es el desarrollo del algoritmo, es decir, la solución en MATLAB. Para esta suma de productos puede considerarse como producto punto entre el vector de la proteína y el vector de pesos. Para esto tienen que tener las mismas dimensiones. Es como en la parte de este ejercicio. Si suponemos que uno es los pesos moleculares correspondiente a MW y el siguiente va a ser la proteína, hay que hacer elemento por elemento y luego sumarlos. Eso es lo que hace esta función DOT correspondiente al producto punto dentro de MATLAB. La siguiente opción es que se puede generarlo de forma de producto de matrices si es que se transpone una matriz. Por ejemplo, si uno corresponde a una línea con 20 columnas, como por ejemplo aquí el dato protein, pero el siguiente corresponde a 20 líneas de una columna, es decir, traspuesto. Para esto se utiliza la comilla simple después de la variable. MATLAB entenderá automáticamente que tiene que hacer el primer valor por el primer valor, el segundo por el segundo y luego sumarlos. Sin que esté aquí la función DOT para el producto punto, MATLAB automáticamente reconoce que tiene que hacerlo elemento por elemento y luego sumarlo. Es decir, la respuesta de todas maneras será 825 correspondiente al peso molecular. La parte final es generar una prueba donde hay que identificar 5 proteínas diferentes. Estas serían las referencias de la cadena de proteínas con cada uno de sus aminoácidos. Y esto sería el archivo de datos que se genera, las veces que se repite cada aminoácido en esta cadena de proteínas. Y estos serían los pesos moleculares que tendremos que obtener al final de nuestro código para la proteína 1, proteína 2, proteína 3, proteína 4 y proteína 5. Ok, dentro de MATLAB este es el código que el libro sugiere para la resolución de este problema. Primero se empieza siempre con CLC y clear para borrar cualquier cosa que esté dentro del command window y el workspace y escribir dentro de un comentario qué es lo que está haciendo este programa. Este programa calcula los pesos moleculares de grupo de moléculas de proteínas. Un archivo de datos contiene la ocurrencia y el número de aminoácidos de cada una de las proteínas. Lo que vamos a hacer es cargar este archivo que va a ser el protein.math. Este archivo ya lo había guardado previamente. Aquí están los 20 datos con la ocurrencia de cuántas veces se repitió ese aminoácido dentro del ejemplo que teníamos antes. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 5 ceros. Y así cada una de las veces que se repitió uno de los datos dentro de los 20 aminoácidos según la tabla número 4.1. Lo que vamos a hacer es cargar este archivo para guardar la variable protein dentro de nuestro programa. Esto simulando que este dato viene de otra máquina, como estaba en el ejemplo. Lo que vamos a hacer es escribir MW para los pesos de la tabla 4.1. Como vemos, aquí están los 20 pesos, los he escrito en 2 líneas, para eso hay que escribir los 3 puntos y luego seguir en la línea de abajo para que no supere el ancho de página, es una de las recomendaciones que da el libro. Lo siguiente es muy fácil, simplemente como ya habíamos visto antes, la variable weights es igual al producto punto de los siguientes valores. El valor proteína, que es 1 por 20, y el valor MW, que también va a ser 1 por 20. Si lo corremos, lo que vamos a hacer es aquí guardar dentro de un pequeño ciclo for. Vamos a escribir una variable correspondiente a las filas y otra correspondiente a las columnas del tamaño de proteína. El tamaño de proteína es una fila, 20 columnas. Lo que vamos a hacer, siempre que se inicia un for, vamos a necesitar una variable que va a ser el contador, en este caso k,
que va desde 1 hasta el número de filas. Y vamos a imprimir lo siguiente. Con la variable f'printf, proteína, después aquí este símbolo para determinar qué es la variable que vamos a ingresar. Vamos a escribir el peso molecular y la variable que vamos a mostrar. En este espacio vamos a mostrar K, es decir, en qué número de iteración estamos, y vamos a mostrar el resultado de ese peso evaluado en K, es decir, evaluado en qué número de iteración. En este caso, como solo tenemos uno, se va a mostrar directamente el peso correspondiente a la proteína de nuestro ejemplo. El peso de la proteína número 1 es igual a 825. Como vemos, aquí se muestra el peso 825 y aquí se muestra K, que es el número de iteración. Este código es sumamente sencillo, por eso escribí otro código que nos permite ingresar más moléculas. Porque si recordamos, el libro nos decía que este archivo protein.map va a corresponder a la salida del proceso que ya realizó otra máquina secuenciadora. Como no tenemos esa máquina y no tenemos ese archivo, vamos a generar un programa un poco distinto para poder ingresar más proteínas. Ok, para este otro programa lo que he hecho es escribir los pesos de cada aminoácido en la misma variable MW, pero adicionalmente escribir una lista dentro de una matriz con las referencias de cada aminoácido. Para esto dentro de una variable string, es decir, entre dos comillas para que se puedan guardar como letras. Lo siguiente que vamos a hacer es preguntar al usuario cuántas proteínas va a ingresar dentro del programa. Eso se almacenará y luego nos preguntará cuáles son los nombres de estas proteínas, que los almacenará dentro de una variable namePro evaluada en J, que es este contador, es decir, en qué número de iteración. Habrá tantos nombres como tantas variables haya. Después hay que generar la matriz de proteínas para la asignación de pesos moleculares. Para esto vamos a generar una matriz con ceros, con el número de proteínas y el largo de MW. Es decir, va a tener tantas filas como números de proteínas y van a ser de 20 columnas, igual que MW. Lo siguiente que vamos a hacer es contar cuántas veces se repite el nombre de ese aminoácido dentro de la variable con el nombre de la proteína. Es decir, AM, que es la lista de referencias, cuántas veces se repite, por ejemplo, la referencia 1 en la variable namePro, que es la proteína que hemos escrito. Lo siguiente es hacer los pesos. Vamos a generar una variable llena de ceros y luego le vamos a asignar a esa variable el producto punto, que ya habíamos visto que se lo hace con la función DOT, de la proteína por los pesos. En este caso lo he hecho de esta manera porque recuerden que para utilizar el producto punto tienen que ser de la misma dimensión. Es decir, que no podemos utilizar todas las columnas de la variable pro, sino solamente una, es decir, solamente evaluada en z, que es nuestro iterador. Es decir, fila 1, fila 2 y cada una de las filas por cuántos pesos hay. Lo siguiente es volver a correr el programa y escribir las 5 proteínas correspondientes a la etapa de prueba. Vamos a escribir 5 proteínas y vamos a escribir la proteína número 1 y vamos a ingresar de la misma manera la proteína 2 hasta la proteína 5, proteína número 2, proteína número 3, número 4 y proteína número 5. Damos enter y el programa calcula los pesos moleculares de cada una de esas proteínas. Proteína número 2, proteína número 3, 4, 5 y el peso molecular. Como vemos, corresponde a los datos de la prueba, lo que quiere decir que el ejercicio está correctamente resuelto. Voy a dejar aquí a manera de comentario otra manera de resolver. Como habíamos visto en el ejercicio, en la parte de prueba, se podía resolver de dos maneras, con el producto punto o con una matriz que multiplique a la siguiente matriz traspuesta, es decir, utilizar la comilla simple. Con eso vamos a ver que MATLAB automáticamente
hace las mismas operaciones para el producto punto sin necesidad de que se escriba DOT. Voy, por ejemplo, aquí a comprobar eso, lo voy a poner de esta manera de comentario y esta parte de acá voy a eliminarlo. Es decir, ahora se correrá esta parte y ya no esta parte de acá. Veamos qué sucede. Para eso voy a utilizar la proteína número 1 de nuestro ejemplo. Aquí está. La voy a copiar y listo. Número de proteínas 1, nombre de la proteína y es 825. El resultado es el mismo con diferentes productos.